Eso lo inventó Estados Unidos primero, Puerto Rico solo copió después. Esa frase, soltada sin filtro en medio del comedor estudiantil de Harvard, congeló el ambiente como si alguien hubiera apagado la calefacción de golpe. La dijo un estudiante extranjero, seguro de sí mismo, convencido de que su país y las grandes potencias eran las únicas dueñas de la innovación, la ciencia, la medicina, la tecnología y hasta de la modernidad caribeña. Sentado frente a él estaba yo, Daniel Rivera, un estudiante puertorriqueño nacido en Bayamón y criado entre San Juan, Boston y largas conversaciones familiares sobre identidad, dignidad y memoria. A mi lado estaba Emily Carter, una estudiante estadounidense obsesionada con la historia de los inventos del mundo. Alrededor, varios estudiantes de distintas nacionalidades dejaron de comer, porque la frase no solo sonó arrogante. Sonó como una acusación. ¿Puerto Rico? ¿Un país que solo copia? ¿Una isla que no produce nada? ¿Un lugar que depende de otros para todo? Ese tipo de comentarios, aunque algunos los dicen con sonrisa, tienen una carga pesada. Porque muchas veces el mundo habla de Puerto Rico como si fuera una postal de playas, reggaetón, crisis, huracanes y deuda pública. Pero rara vez se detiene a mirar lo que realmente sostiene a esa isla, su talento, su ciencia, su industria farmacéutica, su cultura, su resiliencia, su educación, su creatividad, su diáspora y esa manera tan puertorriqueña de levantarse aunque el sistema entero parezca diseñado para cansarte. Y ese día, en una mesa cualquiera del comedor de Harvard, una conversación casual terminó convirtiéndose en una discusión que dejó a varios extranjeros mirando a Puerto Rico con otros ojos. Yo no quería pelear. No me interesaba gritar más fuerte que nadie. Si algo me enseñó mi abuelo en Puerto Rico fue esto: mijo, el que tiene verdad no necesita formar escándalo. La verdad camina sola, aunque a veces haya que prenderle una luz. Así que respiré hondo, bajé el tenedor y pregunté con calma. ¿A qué te refieres exactamente con lo inventó primero? ¿Tecnología médica? ¿Industria farmacéutica? ¿Música? ¿Infraestructura? ¿Cultura urbana? ¿Biotecnología? Porque si vamos a hablar de Puerto Rico, hablemos con datos, no con clichés. El estudiante, que se llamaba Minho Park, un coreano que estudiaba ingeniería industrial, sonrió con confianza. Era de esos estudiantes brillantes, rápidos, carismáticos, pero también demasiado acostumbrados a repetir lo que escucharon en titulares patrióticos. Vamos, Daniel. No te ofendas. Pero todos sabemos que Puerto Rico no es precisamente una potencia tecnológica. Ustedes tienen turismo, música, playas, comida rica pero innovación real, eso viene de Estados Unidos, Corea, Japón, Europa. Puerto Rico solo recibe fábricas, marcas y sistemas de afuera. La mesa quedó en silencio. Emily abrió los ojos, como diciendo, ¡ay, esto se puso serio! Yo sonreí. No porque me diera gracia, sino porque ya había escuchado esa frase demasiadas veces. A veces venía de extranjeros. A veces, tristemente, de puertorriqueños que habían comprado el discurso de que lo nuestro siempre vale menos. Está bien, dije. Vamos por partes. Porque una cosa es no saber, y otra cosa es hablar como si la ignorancia fuera una prueba. Varios estudiantes alrededor soltaron una pequeña risa nerviosa. Minho se acomodó en la silla. Emily levantó la mano como si estuviéramos en un debate formal. Yo seré la moderadora, dijo. Bienvenidos al seminario improvisado, Puerto Rico, copia o columna invisible del mundo moderno. La risa alivió un poco la tensión, pero todos seguían mirando. Yo empecé despacio. Primero, Puerto Rico no es solo una isla bonita donde la gente baila salsa y come mofongo frente al mar. Esa es la parte que el turismo vende, y está bien, porque es real.
Pero reducir Puerto Rico a eso es como mirar el océano y pensar que solo existe la espuma. Puerto Rico ha sido una pieza clave en industrias globales, especialmente en farmacéutica, dispositivos médicos, biotecnología, manufactura avanzada, cultura musical, deportes, literatura, educación y hasta en la manera en que el Caribe se proyecta ante el mundo. Mino levantó una ceja. ¿Farmacéutica? ¿En serio? Sí, en serio. Y ahí empieza el problema. Muchos extranjeros no saben que Puerto Rico ha sido uno de los centros de manufactura farmacéutica más importantes del mundo. Medicinas que terminan en hospitales de Estados Unidos, Europa y América Latina han pasado por plantas en Guayama, Barceloneta, Manatí, Arecibo, Carolina, Juncos y otros pueblos. No estamos hablando de copiar. Estamos hablando de producir bajo estándares estrictísimos, con talento local, ingenieros boricuas, químicos boricuas, técnicos boricuas, científicos boricuas y trabajadores que sostienen cadenas de salud globales. Emily dejó de escribir por un segundo. Espera. ¿O sea que medicamentos usados en hospitales internacionales se fabrican en Puerto Rico? Exacto. Y ahí está lo irónico. Mucha gente mira a Puerto Rico como si fuera frágil, dependiente, atrasado. Pero cuando se enferman, quizás una medicina que les salva la vida salió de una planta en una isla que ellos subestimaron. La mesa se quedó callada. Un estudiante francés que estaba a la derecha murmuró. Eso no lo enseñan en Europa. Claro que no, respondí. Porque Puerto Rico muchas veces aparece en las noticias solo cuando hay desastre. Huracán, apagón, deuda, corrupción, crisis política. Todo eso existe y hay que hablarlo. Pero el problema es cuando el mundo convierte el dolor de Puerto Rico en su única identidad. Es como si a un ser humano lo definieran solo por sus heridas, ignorando todo lo que ha construido mientras sangraba. Mino bajó la mirada hacia su plato. Pero todavía no estaba convencido. Está bien, tienen fábricas. Pero las empresas son extranjeras. Eso no significa que Puerto Rico haya inventado nada. Yo asentí. Buena pregunta. Pero ahí estás confundiendo una cosa. Inventar no siempre significa ser el primero en tener una idea. A veces la verdadera innovación está en convertir una idea en algo confiable, repetible, seguro, escalable y útil para millones. Un país no solo aporta cuando grita yo fui primero. También aporta cuando logra que algo funcione todos los días sin fallar. Emily golpeó suavemente la mesa. Eso suena fuerte. Porque lo es. Mira, en medicina, por ejemplo, no basta con tener una fórmula. Necesitas calidad, procesos, validación, control, precisión. En una planta farmacéutica, un error no es un simple fallo técnico. Puede afectar vidas. Y durante décadas, trabajadores puertorriqueños han participado en ese mundo de exigencia máxima. Eso también es innovación. Eso también es conocimiento. Eso también es confianza. Una estudiante mexicana, que hasta ese momento solo escuchaba, intervino. Pero cuando se habla de Puerto Rico en Latinoamérica, casi siempre se habla de música. Yo sonreí. Y con razón. Porque ahí también el mundo se queda corto. Puerto Rico no solo hace música. Puerto Rico ha cambiado la música global. La salsa, con figuras como Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Cheo Feliciano, Willy Colón desde la diáspora, y tantos otros, transformó la identidad latina urbana. Después, el reggaetón, nacido de cruces entre Panamá, Jamaica, Nueva York y Puerto Rico, explotó desde caseríos, marquesinas, estudios pequeños, emisoras, persecución policial y creatividad callejera hasta convertirse en uno de los sonidos dominantes del planeta.
Mino soltó una risa leve. Bueno, eso sí. Bad Bunny lo escucha todo el mundo. Exacto. Pero dime algo, cuando un artista puertorriqueño llena estadios en Europa, cuando una canción hecha con acento boricua suena en Seúl, Madrid, Buenos Aires, Bogotá y París, ¿eso es copiar? ¿O es exportar cultura? Porque muchas veces cuando Puerto Rico produce tecnología invisible, no le dan crédito. Y cuando produce cultura visible, la tratan como entretenimiento ligero. Entonces, ¿en qué momento el mundo va a aceptar que Puerto Rico no solo recibe influencia, sino que también influye? Emily escribió esa frase en su libreta. Puerto Rico no solo recibe influencia, también influye. Eso parece título de documental. Yo me reí. Pues úsalo, pero dame crédito. El ambiente se relajó un poco. Sin embargo, Mino volvió al ataque. Entiendo lo cultural. Pero tecnología dura, ciencia, desarrollo, eso sigue siendo dominado por las potencias. Puerto Rico depende de sistemas externos. Claro que depende, respondí. Pero también sostiene. Y ahí está la contradicción que muchos no quieren mirar. Puerto Rico vive una relación política compleja con Estados Unidos, una economía limitada por decisiones externas, una deuda enorme, una infraestructura golpeada por huracanes, apagones, migración y mala administración. Pero aún así, produce profesionales que terminan en NASA, hospitales, universidades, laboratorios, empresas tecnológicas, industrias farmacéuticas, cine, música, deporte y periodismo internacional. Una estudiante alemana preguntó: ¿y por qué entonces se habla tan poco de eso? Yo miré por la ventana del comedor. Afuera, las hojas se movían con el viento frío de Boston. Porque Puerto Rico muchas veces es demasiado útil para ser reconocido y demasiado pequeño para ser respetado. Esa es la verdad incómoda. Cuando conviene, se le trata como parte del sistema. Cuando hay crisis, se le trata como carga. Cuando produce talento, ese talento se celebra como latino o americano, pero no siempre como puertorriqueño. Cuando falla algo, entonces sí, Puerto Rico tiene problemas. Hubo un silencio pesado. Emily dejó el tenedor sobre la bandeja. Eso es fuerte. Es fuerte porque es real. Y aquí entra otra cosa, la reacción de los extranjeros cuando realmente visitan Puerto Rico. Muchos llegan con miedo, con prejuicios, con una imagen de noticiero. Piensan que van a encontrar caos, pobreza, gente resignada. Y claro, ven problemas. Sería absurdo negarlo. Pero también ven otra cosa, vecinos compartiendo planta eléctrica después de un apagón, familias cocinando para medio barrio después de un huracán, jóvenes creando negocios desde cero, artistas pintando paredes destruidas, científicos trabajando con recursos limitados. Maestros haciendo milagros en escuelas públicas, enfermeras cuidando pacientes como si fueran familia, comunidades limpiando calles cuando la ayuda oficial tarda demasiado. Mino me miró con más seriedad. Eso me recuerda a Corea después de la guerra. La gente reconstruyendo. Exacto. Por eso me sorprende cuando alguien de un país que también tuvo que levantarse mira a Puerto Rico por encima del hombro. Porque si algo deberían entender los pueblos que han sufrido es que la grandeza no siempre se ve en rascacielos. A veces se ve en la terquedad de seguir vivo. La estudiante mexicana murmuró: eso está brutal. Yo seguí. Mira, mi mamá trabajó en un hospital en Puerto Rico antes de mudarse a Boston por un tiempo. Ella siempre decía que la precisión no es solo cosa de máquinas. Es cosa de actitud. En un hospital, una enfermera que revisa 3 veces una dosis está haciendo patria. Un técnico que calibra un equipo está haciendo patria. Un ingeniero que mantiene una planta funcionando está haciendo patria.
Un maestro que no abandona a sus estudiantes aunque el techo tenga filtraciones está haciendo patria. Puerto Rico se sostiene por gente que no sale en comerciales. Emily me miró con una mezcla de admiración y tristeza. Entonces cuando alguien dice que Puerto Rico solo copia, está ignorando una historia entera de trabajo silencioso. Mino respiró hondo. Pero Daniel, seamos honestos. Puerto Rico también tiene corrupción, dependencia, problemas de infraestructura, apagones. Por supuesto, lo interrumpí con calma. Y no hay que romantizar. Yo no estoy aquí para vender una fantasía de postal. Puerto Rico tiene problemas serios. Hay políticos que han fallado. Hay sistemas que han abusado. Hay jóvenes que se van porque no ven futuro. Hay ancianos que sufren. Hay comunidades que llevan años esperando justicia. Hay carreteras rotas, hospitales presionados, escuelas cerradas, apagones absurdos. Pero una cosa es criticar los problemas de Puerto Rico, y otra es usar esos problemas para negar el valor de su gente. La mesa asintió casi al mismo tiempo. Esa diferencia es importante, dijo Emily. Importantísima. Porque muchos extranjeros hacen esto, ven la crisis y concluyen que el pueblo es incapaz. Pero a veces la crisis no prueba incapacidad del pueblo. Prueba cuánto ha resistido el pueblo a pesar de sistemas que le han fallado. Mino se quedó callado. Yo aproveché para cambiar el ángulo. Hablemos de otro invento, la identidad. Puerto Rico ha creado una de las identidades culturales más fuertes del mundo sin ser un país independiente reconocido como otros estados nacionales. Eso, aunque incomode, es una hazaña histórica. Pregúntale a cualquier boricua en Orlando, Nueva York, Chicago, Filadelfia, Madrid o Santo Domingo quién es. Puede haber nacido fuera de la isla, puede hablar inglés, puede tener pasaporte estadounidense, pero te va a decir, yo soy boricua. Y no lo dice bajito. Lo dice con el pecho. Una estudiante brasileña sonrió. Eso es verdad. Los puertorriqueños siempre llevan la bandera. Exacto. La llevan en el carro, en la gorra, en la cadena, en la camiseta, en la pared, en la piel, en la música, en el acento. Algunos lo critican como exageración. Yo lo veo distinto. Cuando a un pueblo le han discutido tanto su lugar en el mundo, la bandera se vuelve una forma de decir, aquí estamos. No nos borren. Emily levantó la vista. Entonces la bandera es una respuesta política y emocional. Sí. Y cultural. Y familiar. Y espiritual. Por eso cuando un extranjero va a Puerto Rico y ve una bandera pintada en una puerta en el viejo San Juan, en una cancha en Loíza, en una montaña de Adjuntas o en una pared de Santurce, no está viendo decoración. Está viendo una afirmación de existencia. Mino murmuró. Nunca lo había pensado así. Ese es el punto. Muchos nunca lo piensan. Por eso repiten frases fáciles. La conversación se había convertido en algo más profundo. Ya nadie miraba el celular. Incluso algunos estudiantes de mesas cercanas se habían acercado un poco. Emily preguntó. Daniel, si tuvieras que explicar la innovación puertorriqueña en una frase, ¿cuál sería? Pensé unos segundos. Puerto Rico innova convirtiendo limitación en estilo, dolor en ritmo, crisis en comunidad y talento invisible en impacto global. Hubo un pequeño silencio. Después alguien dijo. ¡Wow! Mino sonrió, pero esta vez sin arrogancia. Eso sí suena como una isla peligrosa. Todos nos reímos. Peligrosa para los prejuicios, respondí. Porque Puerto Rico tiene esa mala costumbre de desmentir a la gente que llega creyendo saberlo todo. La estudiante alemana preguntó.
¿Y qué pasa con los extranjeros que visitan? ¿Realmente cambian tanto de opinión? Muchísimos. Llegan pensando que San Juan es solo fiesta y cruceros. Entonces caminan por el viejo San Juan y descubren siglos de historia colonial, murallas, fortalezas, calles de adoquines, balcones, música saliendo de una ventana, una señora vendiendo piraguas, un señor hablando de política como si estuviera dando una clase universitaria. Van a Loíza y entienden la fuerza afroboricua. Van a Ponce y ven otra elegancia. Suben a la montaña y descubren un Puerto Rico verde, cafetero, profundo. Llegan a una panadería en la mañana, piden un café con leche y una Mallorca, y de momento entienden que la vida también puede tener pausa. Prueban mofongo, arroz con gandules, alcapurrias, bacalaítos, pasteles, lechón en guabate, y se dan cuenta de que la comida puertorriqueña no es solo sabor, es memoria. Emily se rió. Me dio hambre. Eso también es poder cultural, dije. Una cocina que cuenta quién eres sin necesidad de explicar demasiado. Mino, más relajado, preguntó. Pero si Puerto Rico tiene tanto talento, ¿por qué tantos se van? Ahí la mesa volvió a ponerse seria. Porque amar un lugar no significa que ese lugar te dé oportunidades justas. Esa es una de las tragedias boricuas. Mucha gente se va no porque no ame la isla, sino porque la ama demasiado y le duele no poder vivir dignamente allí. Se van enfermeras, maestros, ingenieros, médicos, artistas, estudiantes. Pero incluso fuera, siguen mandando dinero, ideas, proyectos, música, visitas, apoyo. La diáspora puertorriqueña no es una fuga simple. Es una extensión del país. Emily asintió. Como una isla expandida. Exactamente. Puerto Rico no termina en sus costas. Puerto Rico también vive en el Bronx, en Kissimmee, en Chicago, en Boston, en Madrid, en cualquier lugar donde alguien diga bendición, mami antes de colgar el teléfono. Una risa suave recorrió la mesa. Mino bajó la cabeza. Creo que fui injusto. Fuiste ignorante, dije sin agresividad. Y todos lo somos en algo. La diferencia está en si uno defiende la ignorancia o la corrige. Él asintió lentamente. Entonces, según tú, ¿cuál es el mayor invento de Puerto Rico? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en la salsa, en el reggaetón, en la industria farmacéutica, en la literatura, en Roberto Clemente, en Rita Moreno, en los científicos, en los atletas, en los médicos, en las comunidades después del huracán, en las abuelas que hacen comida para 20 aunque solo lleguen 5. En los jóvenes que protestaron en 2019, en los que reconstruyeron techos, en los que se fueron y lloran cada vez que escuchan un cuatro puertorriqueño. Entonces respondí. La confianza en seguir siendo Puerto Rico, aunque el mundo no sepa qué hacer con nosotros. Nadie dijo nada por varios segundos. Después Emily habló bajito. Eso es hermoso. Y doloroso, añadí. Porque Puerto Rico vive en contradicción. Es alegre y triste. Fuerte y cansado. Dependiente y orgulloso. Moderno y abandonado. Caribeño y global. Pequeño en mapa, gigante en presencia. Por eso los extranjeros se confunden. Quieren ponerlo en una sola categoría, pero Puerto Rico se les escapa. Mino levantó la mirada. Daniel, al principio yo pensé que Puerto Rico era solo una isla que recibía influencia de Estados Unidos. Ahora lo veo diferente. Quizás Puerto Rico es como una base invisible. No siempre aparece en el frente, pero muchas cosas pasan por ahí. Eso es más justo, respondí. Puerto Rico no necesita fingir que inventó todo. Pero tampoco tiene que aceptar que no inventó nada. Ha creado formas de vivir,
resistir, producir, cantar, sanar, protestar y amar que han impactado al mundo. Y eso merece respeto. Emily sonrió. Entonces hoy Mino recibió una clase de puertorriqueñidad aplicada. Todos soltamos una carcajada. Mino levantó las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. Me callaron con datos y con poesía. Eso no es justo. Bienvenido al Caribe, dije. Aquí hasta los argumentos tienen ritmo. La risa se mezcló con el ruido del comedor. Pero algo había cambiado. Ya no era una discusión tensa. Era una de esas conversaciones raras en las que alguien entra con prejuicio y sale con una pregunta nueva en la cabeza. Mientras recogíamos las bandejas, Mino se acercó a mí. Oye, Daniel. Perdona lo de antes. No sabía casi nada de Puerto Rico. No pasa nada. Pero la próxima vez, antes de decir que un pueblo solo copia, pregúntate qué partes del mundo funcionan gracias a gente que no sale en la portada. Él asintió. Lo haré. Salimos del comedor hacia el aire frío de Cambridge. Las luces del campus comenzaban a encenderse. Emily caminaba a mi lado, todavía revisando sus notas. Sabes, dijo, esta conversación me hizo pensar. En Estados Unidos mucha gente habla de Puerto Rico como si fuera un problema administrativo. Pero escuchándote, parece más bien una nación emocionalmente enorme atrapada en una estructura que no la explica. La miré sorprendido. Emily, acabas de resumir 2 siglos de debate en una frase. Ella se rió. Entonces también merezco créditos. Te doy medio crédito. Seguimos caminando. Las hojas secas crujían bajo los zapatos. Pensé en mi abuela, en su casa con ventanas abiertas, en el olor a café por la mañana, en las noticias malas que siempre llegaban mezcladas con chistes, en esa costumbre boricua de decir ay bendito incluso cuando el mundo se está cayendo. Y entendí algo que quizás siempre había sabido. Puerto Rico no es grande porque no tenga problemas. Puerto Rico es grande porque, con todos sus problemas, todavía produce belleza. Todavía produce talento. Todavía produce ternura. Todavía produce rabia justa. Todavía produce música que hace bailar a países enteros. Todavía produce científicos, médicos, maestros, artistas, atletas, escritores, ingenieros y soñadores. Todavía produce gente que se levanta temprano aunque anoche se fue la luz. Todavía produce comunidad cuando el gobierno llega tarde. Todavía produce orgullo aunque muchos intenten reducirlo a una estadística. Eso es lo que muchos extranjeros no entienden hasta que pisan la isla. Llegan buscando playas y encuentran un país emocional. Llegan buscando fiesta y encuentran memoria. Llegan buscando pobreza y encuentran dignidad. Llegan buscando dependencia y encuentran una identidad que no se arrodilla tan fácil. Llegan pensando que Puerto Rico es pequeño, y se van preguntándose cómo una isla tan pequeña puede ocupar tanto espacio en el corazón de tanta gente. Al final, la pregunta del comedor de Harvard no era si Puerto Rico había inventado algo primero. La verdadera pregunta era otra. ¿Cuántas cosas del mundo moderno han sido sostenidas por pueblos que nadie se tomó el tiempo de mirar? Y en esa respuesta, Puerto Rico aparece una y otra vez. No siempre con ruido. No siempre con titulares. No siempre con reconocimiento. Pero aparece en una medicina, en una canción, en una protesta, en una bandera, en una receta, en una voz que canta desde un balcón, en un laboratorio, en una cancha, en un hospital, en una universidad, en una comunidad que se organiza cuando todo falla. Mino pensó que iba a humillar a Puerto Rico con una frase. Pero terminó descubriendo que el prejuicio más grande no era contra una isla.
Era contra todo lo que el mundo no sabe valorar hasta que alguien se atreve a contarlo. Y si algo quedó claro aquella tarde en Harvard, fue esto. Puerto Rico no es una copia. Puerto Rico es una fuerza silenciosa, intensa, contradictoria y profundamente viva. Una isla que el mundo subestima demasiado rápido. Y que, cada vez que alguien la mira de verdad, termina dejando a los extranjeros sin palabras. Gracias por ver este análisis. Y ahora dime tú, ¿crees que el mundo todavía no entiende la verdadera importancia de Puerto Rico?